En junio de 2019 acepté la obra de Dios Todopoderoso. Un año después me eligieron líder de iglesia. Agradecida a Dios por darme esta oportunidad, me entregué feliz al deber. Hacía seguimiento del trabajo y resolvía los problemas de mis hermanos. Pasado un tiempo, la mayoría de los nuevos fieles cumplían con el deber. Mi otro trabajo también daba resultados y no podía evitar sentir orgullo. Pensaba, no me llevó mucho tiempo como líder resolver problemas prácticos. Y los hermanos me respetan. Debo ser mejor que el líder anterior. Después de una reunión, una hermana comentó que aún no comprendía los principios de admisión de la iglesia y que quería que yo los enseñara. La hermana Shang también quería escuchar. Así que les enseñé los principios pertinentes y subrayé algunos puntos clave. Al finalizar, oí decir a muchos hermanos que lo entendían, lo que me alegró mucho y me hizo creer que era algo fácil para mí. Poco a poco me volví arrogante. Al supervisar, noté que los líderes de equipo no entendían a sus equipos y postergaban sus deberes. Y me impacienté, por lo que los reprendí y no quería enseñarles. Al ver que algunos de ellos se sentían limitados por mí, al principio me sentía un poco culpable, pues me daba cuenta de que me mostraba enojada. Pero pensé, trabajo en la iglesia y no puedo lograr resultados si no soy estricta. Luego no hice introspección y eso se olvidó. Antes de una reunión de evangelización debatí el contenido de la reunión con los líderes del riego. Primero les pedí sus opiniones. Pero pasaba el tiempo y nadie decía nada. Y solo una hermana aportó una enseñanza. En ese momento me enojé mucho. Me parecieron tan inútiles que ni siquiera conocían el contenido de la reunión y casi reaccioné mal. Pero temí que eso influyera en la reunión. Así que oré a Dios para calmarme. Reflexioné. Como nadie opina, hablaré yo primero. En la reunión, si todos hablan aprovechando mis ideas, podríamos lograr algunos resultados. Con ello en mente, les hablé con tranquilidad y detalle de lo que pensaba. Dije que la reunión era para tratar aspectos de la verdad, a desarrollarse punto por punto. Después añadí, si creen apropiado lo que yo diga, aprovéchenlo. Pero si tienen mejores ideas, pueden compartir lo que les plazca. No obstante, en la reunión, vi que algunas hermanas no seguían el orden y otras ni siquiera hablaron. Estaba furiosa y quería explotar. Pero temía limitar a los nuevos creyentes, así que me controlé. Tras la reunión, no logramos lo esperado y me sentí muy triste. Para dar fin a la reunión pregunté, ¿qué les parecen los resultados de la reunión de hoy? Díganme qué problemas han percibido. Una hermana alegó no estar calmada como para hablar. Según otras, la reunión fue muy corta y no duró el tiempo suficiente. Al oírlo resurgió mi ira. Pensé, quería repasar con calma los errores con ustedes, pero no recapacitaron sobre sus problemas, sino que buscaron excusas. Debería darles una lección. Luego les envié unas palabras de Dios que utilicé para tratar con ellos. Señalé que habían sido muy pasivos en la reunión, que habían puesto muchas excusas y no habían hecho introspección tras la reunión. Ningún hermano dijo nada. Más tarde recapacité sobre mis fuertes palabras. Estuvo mal tratar con los hermanos de ese modo. Pero luego pensé, lo hice para ayudarlos a conocerse. Creía haber hecho lo correcto y no recapacité acerca de mis problemas. Después informé a mi líder.
que los regadores tenían poca aptitud en el deber. Quería que me enviara buenos regadores y hasta quería destituir a una hermana. No obstante, mi líder habló conmigo. Llevan poco tiempo creyendo en Dios. No podemos pedir demasiado. Y es preciso que los ayudemos. Añadió que muchos acababan de aceptar la nueva obra de Dios, así que no podía enviarme ningún regador. Al oírlo, lo acepté de mala gana. Después descubrí que la hermana Shang no hablaba mucho de trabajo. No le gustaba contarme los problemas de trabajo. Y en unas reuniones, varios diáconos no hablaron, lo que me frustró. Más tarde, mi líder señaló mis problemas. Dijo, según la hermana Shang, tiendes a tratar con la gente en las reuniones. Hablar así hace que la gente se limite. Debes reflexionar debidamente al respecto. Pensé, le señalaba sus problemas. No se conocen y dicen que los limito. Pero nunca les pedí limitarse. Problemas suyos si se sienten así. Luego yo me sentí culpable y me di cuenta de que había exhibido corrupción al cooperar con mis hermanos, lo que los limitaba. Acudí a la hermana Shang para hablar. Le dije, soy una persona irritable y hablo directo. A veces no abordo debidamente los defectos de los hermanos y hablo con un tono fuerte, lo que limita a las personas. La hermana Shang me sorprendió al decir, creo que eres arrogante, de mal genio y que te encanta reprender a los demás. Me quedé desconcertada. Pensé, admito que soy arrogante, pero no he sido condescendiente con nadie. Acabo de sincerarme contigo, pero no te conoces y ahora hablas de mí. Como no podía aceptarlo, también señalé algunos problemas en su deber. Me quedé pasmada cuando Shan admitió lo que dije. Avergonzada y también un poco incómoda. Oré a Dios. Así, Dios mío, sé que este asunto forma parte de tus instrumentaciones. Mi hermana señaló mis problemas, pero yo no podía aceptarlos. Dios mío, te pido ayuda para hacer introspección. Luego, como Shan había afirmado que era condescendiente con la gente, recapacité. Pero tras reflexionarlo, aún no lo entendía. Acudí a la hermana Shan a pedirle que me lo aclarara. Me dijo, al finalizar la última reunión, no preguntaste por nuestros problemas y de pronto trataste con nosotros. Yo pensé, ¿por una sola vez dices que me gusta ser condescendiente? Me expliqué. Tenía un motivo para tratar con ustedes. Solo quería repasar los errores. Perdí los nervios al ver que no se conocían. Creía que la hermana Shan lo entendería, pero inmediatamente replicó. Me pareces demasiado arrogante, consideras tus ideas la verdad y exiges que te escuchen. Al oír eso, me sentí confundida. Creí haber oído mal y le pedí que me confirmara. Y ella fue muy clara. Eso es. Me sentí asustada. Pensé, solo son tonterías. ¿Cómo afirma que considero mis ideas la verdad? Nunca he pensado de esa forma. Pero sabía que este trato provenía de Dios. Por lo que enseguida oré a Dios y le pedí esclarecimiento para recapacitar y conocerme. Bien. El trato es la mejor oportunidad de conocernos. ¿Cómo llegaste a conocerte? Más tarde, en mis devociones, leí unas palabras de Dios. Algunas personas dicen que no tienen un carácter corrupto, que no son arrogantes. ¿Qué personas son esas? Son personas sin razonamiento, las más arrogantes y estúpidas. De hecho, son más arrogantes y rebeldes que nadie. Cuanto más dice alguien que no es corrupto, más arrogante es.
¿Por qué los demás son capaces de conocerse y de aceptar el juicio de Dios, pero tú no? ¿Eres una excepción? ¿Eres un santo? ¿Vives en el vacío? ¿No reconoces que la humanidad ha sido corrompida por Satanás, que la gente tiene un carácter corrupto? Y por eso eres el más rebelde y arrogante de todos. He observado que muchos líderes solo sermonean, predican desde una posición elevada y no pueden comunicarse con la gente al mismo nivel. Son incapaces de interactuar de manera normal. Algunos hablan como dando un discurso o un informe. Sus palabras se dirigen a los estados de los demás y nunca se sinceran, nunca analizan su corrupción, sino que solo analizan los problemas de otros para dárselos a conocer a los demás. ¿Y por qué hacen esto? Porque son propensos a predicar tales sermones, a decir tales cosas. Es una prueba de que no tienen conocimiento de sí mismos. Carecen de razón y son arrogantes. Piensan que reconocer el carácter corrupto de los demás prueba que están por encima de otros, con mejor discernimiento y menos corrupción que ellos. La capacidad de analizar y sermonear a los demás, siendo incapaz de abrirse y analizar la propia corrupción y demostrar su verdadero rostro o sus motivaciones, y limitarse a sermonear a los demás. Todo esto es magnificarse y exaltarse a uno mismo. Amén. 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 La palabra de Dios revelaba mi verdadero estado. Satanás ha corrompido a la humanidad que rebosa actitudes satánicas. Cierto. Yo tampoco vivo en una burbuja. Satanás también me ha corrompido a mí. ¿Cómo no habría de ser arrogante? El que mi hermana tratara conmigo fue dispuesto por Dios, Sí. pero sentí que fue muy dura al tratar conmigo. Yo era tan insensible que ni me conocía. Dios dice que si los líderes no saben enseñar la verdad, ni conocerse a sí mismos, sino que reprenden y son condescendientes con los demás, y se creen los mejores, son la gente más arrogante y rebelde. Así es. Me percaté de que así me comportaba yo en el deber. Cuando era eficaz en mi trabajo, o me daban el visto bueno, comenzaba a valorarme y me creía mejor que mis hermanos. Al ver que hacían despacio las cosas, pensaba que no llevaban una carga, por lo que los reprendía y culpaba. Me parecían terribles. Y quería destituir a la hermana que yo creía poco apta, sin tan siquiera fijarme en si era eficaz en el deber. Cuando debatimos el contenido de la reunión, los hermanos se quedaron callados. Pero en vez de preguntar la razón, los obligué a hablar de cierta manera, lo que los limitaba. Como no hablaban de acuerdo con mis ideas, solo pensaba en reprenderlos. Cuando les señalé sus problemas, pero no los reconocieron, los desprecié y ninguneé para mis adentros, y hasta traté con ellos con dureza. No tuve en cuenta si tenían la estatura necesaria. Luego mi líder me informó que la hermana Shan se sentía limitada por mí. No le di importancia, y pensé que había tratado con la hermana Shan para ayudarla. Recordé que la hermana Shan me contó una vez que había un nuevo fiel que no se atrevía a hablar cuando yo estaba presente. Tampoco le di importancia. Entonces pude ver que limitaba a mis hermanos. Pero yo no conocía mis problemas y los despreciaba. De verdad era arrogante. No trataba a mis hermanos como iguales, ni procuraba entender sus dificultades. Los reprendía con condescendencia. Cuando Dios utilizó a mis hermanos para podarme, yo no me conocía e intenté defenderme. Creía que solo tenía mal genio y era directa. No podía admitir que reprendía a la gente. Siempre pedía a los demás que se conocieran, pero no reflexionaba sobre mi corrupción. Siempre creía tener la razón y los demás no. Era muy arrogante e irracional.
fue cuando percibí la misericordia y tolerancia de Dios. Dios utilizó a la hermana Shan para señalarme mis problemas, para que me conociera y me arrepintiera. Sí. Después leí otro pasaje de la palabra de Dios. Si en el fondo realmente comprendes la verdad, sabrás cómo practicarla y obedecer a Dios, y naturalmente tomarás la senda de búsqueda de la verdad. Si tu senda es correcta y conforme a la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo no te dejará y correrás menos riesgo de traicionar a Dios. Sin la verdad es fácil hacer el mal y no podrás evitarlo. Por ejemplo, si tienes un carácter arrogante y engreído, que se te diga que no te opongas a Dios no sirve de nada. No puedes evitarlo, escapa a tu control. No es deliberado. Se debe a tu naturaleza arrogante. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Harían que te ensalzaras a ti mismo, que te exhibieras constantemente. Te harían despreciar a los demás y quedarte a solas en tu corazón. Harían que te creyeras superior a los demás y hasta a Dios. Y al final te sentarías en el lugar de Dios y exigirías que la gente se sometiera a ti y venerara tus pensamientos, ideas y nociones como la verdad. Ve cuántas cosas malas te lleva a ser esta naturaleza arrogante. Amén. Con la palabra de Dios entendí que la gente de naturaleza arrogante cree tener siempre la razón y se enaltece. Así es. Incluso considera sus ideas la verdad y puede resistirse a Dios. Recordé mi interacción anterior. No hablaba de mi experiencia ni analizaba mi corrupción para ayudarlos a conocerse, sino que los revelaba con condescendencia. Como no entendían, me enojaba y trataba con ellos y los limitaba. No se atrevían a contarme sus problemas, lo que entorpecía su deber y repercutía en la vida de iglesia. Mi naturaleza arrogante provocó esto. Con la verdad, Dios nos provee y revela nuestra corrupción. Dios jamás nos obliga a practicar. Nos guía y dispone el entorno para que experimentemos su palabra y obra. Con la experiencia, la gente llega a conocerse, a practicar la verdad y a madurar. Dios también tiene unos principios para tratar a la gente. Cierto. Dios trata justamente, según su estatura y aptitud. No exige más de lo que podamos hacer. Eso es. Ni nos admira ni nos menosprecia. Exacto. Yo solo soy un minúsculo ser creado, pero solo por saber compartir exigía que me escucharan. No consideraba situaciones de la gente y exigía mucho de todos. Cuando alguien no cumplía, lo despreciaba y esperaba destituirlo. Reflexioné sobre lo que había hecho. Había considerado mis ideas la verdad. Insistía en que mi perspectiva era correcta en todo momento y ordenaba a mis hermanos escucharme. No cumplía con el deber. ¿No me resistía a Dios? No sabía que me controlaba mi naturaleza arrogante y me resistí a Dios y lastimé a mis hermanos. Merecía el castigo de Dios. Sí. Al comprenderlo, le estuve muy agradecida a Dios por protegerme al permitirme hacer introspección a tiempo. Entonces descubrí que carecía de las realidades de la verdad. Aún era capaz de considerar mis opiniones la verdad y hacía que me escucharan. Era demasiado arrogante y no sabía nada de mí misma. Después una hermana me envió un pasaje de la palabra de Dios. Yo lo leo. De acuerdo. El primer pasaje de solo aquellos con la realidad de la verdad pueden liderar. Bien. Si como líder debes instruir a los escogidos de Dios en la realidad de la verdad, para que den testimonio de Dios, lo principal es guiarlos para que lean su palabra y compartan más la verdad, para que conozcan los objetivos de su salvación del hombre y de su obra.
conozcan su voluntad y sus exigencias al hombre y, así, comprendan la verdad. ¿Puedes hacer que la gente entienda la verdad y entre en su realidad si solo la reprendes? Si la verdad que comunicas no es real, si solo son palabras de doctrina, no servirá de nada que la reprendas. ¿Crees que como te teme, te obedece y nunca objeta, conoce la verdad y se somete? Ese es un gran error. La entrada en la vida no es tan sencilla. Ciertos líderes tratan de impresionar a los demás e imponerles su nueva autoridad, para que todos se sometan a ellos, creyendo que facilitará su trabajo. Si careces de la realidad de la verdad, entonces pronto se revelará tu verdadero ser. Tu verdadera estatura será expuesta y puede que seas eliminado. En algunos trabajos administrativos es aceptable un poco de trato, poda y disciplina. Pero si no puedes proveer la verdad, si solo sermoneas con ira, demuestras corrupción y has mostrado tu peor cara. Con el tiempo, los escogidos de Dios no recibirán de ti la provisión de vida. No ganarán nada que sea real. Sentirán repulsión y asco hacia ti y te evitarán. Amén. Como líderes, Dios nos advierte que aprendamos a enseñar la verdad y guiar hacia su comprensión. No reprender por cada ofensa, demostrar fuerza e infundir miedo. Estos son los actos de un falso líder. Cierto. Dios me enalteció para ser líder, pero no hice un trabajo práctico y no promoví la entrada en la vida de los hermanos de manera sustancial. Siempre los reprendí y traté con ellos tercamente. Se sentían limitados por mí, me temían y evitaban. Recordé a un falso líder destituido por no hacer un trabajo práctico, por no saber resolver las dificultades de sus hermanos y siempre tratar con las personas y acusarlas de trabajar mal, lo que las hacía llorar y sentirse limitadas. Se sentían débiles y negativos y creían no saber cumplir su deber. Los actos de este falso líder perjudicaron la labor de la casa de Dios y la entrada en la vida de sus hermanos. ¿No me comportaba yo igual? No tenía las realidades de la verdad ni me centraba en transformar mi carácter. Solo sabía reprender y tratar con la gente desde mi arrogancia. Iba por la senda de los falsos líderes y anticristos. Era peligroso continuar así. Sí. Sí. Los falsos líderes hablan desde las alturas para tratar con la gente lo que es perjudicial. Exacto. ¿Y cómo practicaste y entraste después? Descubrí unas palabras de Dios. Los líderes deben saber enseñar las palabras de Dios, buscar en ellas una senda de práctica y guiar a la gente para que las comprenda, las experimente y entre en ellas en su vida. Deben ser capaces de incorporarlas en su vida diaria y ante un problema saber resolverlo con ellas. Además, deben ser capaces de utilizarlas ante las dificultades con que se topen en el deber. Amén. 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 Los líderes deben enseñar la verdad y los principios para guiar a los demás a entender la verdad y entrar en su realidad. Deben entender y resolver los problemas que otros encuentran en el deber, para que éstos, en su deber y su vida real, aprendan a practicar la verdad. Este es el trabajo de los líderes y obreros. Cierto. Amén. No como yo, que no entendía las dificultades de la gente, no enseñaba la verdad. Y siempre la acusaba y le exigía con actitud de desdén. Hasta la poda y el trato tienen principios. No podemos tratar con la gente con palabras de doctrina, ni reprenderla por nuestras ideas o por ira. Así es. La poda y el trato requieren el discernimiento de situaciones y antecedentes. Si alguien hace algo que perturba el trabajo de la casa de Dios, perjudica la entrada en la vida de sus hermanos y no cambia tras enseñarle, hay que tratar con él. Hay quienes suelen salir del paso en el deber y no se arrepienten aunque se les enseñe, y hay que podarlos.
Si la gente peca adrede o conoce la verdad y no la practica, también hay que podarla y tratar con ella. Al tratar con otras personas, se debe apreciar la esencia del problema y enseñar la verdad, para que conozcan su error, el carácter corrupto que las controla, y conozcan la esencia de sus actos. Al podar y revelar la corrupción ajena, tenemos que estar en igualdad con nuestros hermanos. No podemos excluirnos, como si no fuéramos corruptos. Así es. Yo no comprendía los principios de la poda y el trato. Al ver que otros eran descuidados y postergaban su deber, en vez de enseñarles la verdad, los reprendía y trataba con ellos. Por consiguiente, en lugar de conocerse, se sentían limitados. De hecho, mis líderes me habían dicho que algunos hermanos eran nuevos en el deber y no comprendían los principios, por lo que serían inevitables algunos errores. Y no debía tratar con ellos en esas situaciones. En cambio, debía comprender sus problemas y ayudarlos con amor para que comprendieran los principios de la verdad. Cierto. Así es. Si los hubiera ayudado más, y si ellos sabían cómo practicar pero no se arrepentían, debía haberlos tratado como iguales, haber señalado sus problemas y haberlos ayudado a conocerse según los principios. Así es la poda según la voluntad de Dios. Algo útil para la labor de la Iglesia y la entrada en la vida de los hermanos. Sí. La práctica acorde con la verdad es la única que beneficia a la gente. Exacto. Un día mi líder envió un mensaje al grupo para indagar sobre el estado de un trabajo. Pero nadie respondió a tiempo. Pensé, ¿por qué nadie ha respondido activamente? Son muy pasivos respecto al deber. A la hora de reunirnos planteé esa pregunta. Y como todos callaron, los acusé involuntariamente de ser demasiado lentos y pasivos en el deber. Cuando acabé, seguían callados. Y reflexioné. ¿He vuelto a destapar mi carácter arrogante y a hacer sentirse limitados a mis hermanos? Entonces miré el ordenador y vi que el micrófono había estado en silencio. Fue cuando comprendí que Dios me protegía y evitó que lastimara a mis hermanos. Di gracias a Dios en silencio, pero a la vez sentí remordimiento por mi arrogancia. Activé el micrófono y les pregunté con calma por qué no habían respondido a tiempo al mensaje. Fue entonces cuando supe que mi compañera no tenía internet y que los demás no entendían la situación y no sabían qué responder. Les enseñé pacientemente cómo poner en marcha este trabajo según los principios. Y luego informé a mi líder del estado del trabajo. Al practicar así, me sentí algo más tranquila. Más tarde leí otro pasaje de la palabra de Dios. Tras la conquista de Dios, el razonamiento básico del hombre debe ser no hablar con arrogancia. Este debe ser humilde como el estiércol y decir cosas ciertas sería lo mejor. En especial, al dar testimonio, si puedes decir algo con sustancia, sin un lenguaje vacío y sin mentiras, tu carácter habrá cambiado. Este es el cambio cuando Dios te ha conquistado. Si ni logras este grado de razón, no tienes semejanza humana. Cuando Dios conquiste todas las naciones y regiones en el futuro, si en una gran reunión en su alabanza actúas con arrogancia, serás desechado y eliminado. De ahora en adelante, el hombre debe comportarse siempre de manera apropiada, reconocer su estatus y posición, y no recaer en sus viejas formas. Amén. Amén. Con esto entendí que soy un minúsculo ser creado, alguien hondamente corrompido, y que debo estar en igualdad con mis hermanos y cumplir con el deber. Eso es ser sensata. Sí. Amén. Ahora, al hacer supervisión, ya no reprendo a los hermanos precipitadamente. Me esfuerzo por entender sus dificultades y busco la verdad con todos.
Paulatinamente fuimos todos capaces de cooperar en armonía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estos cambios en mí son resultado del juicio y castigo de Dios. Y le agradezco que me salvara. Demos gracias a Dios.